L6, el señor, solo, necesito hablar con Sariel. Aquel día, Gullie nos visitó con una expresión mortalmente seria. Pensando en retrospectiva, aquel fue el día en que nuestras pacíficas vidas se desmoronaron. Tal vez finalmente vaya a confesarse. En realidad no me pareció que viniera en ese plan. Una chica emocionada con orejas ligeramente puntiagudas estaba hablando con un chico de piel verde, que miraba con ansiedad la habitación donde Lady Sariel y Gullie estaban conversando en privado. Sigo sin saber qué se dijo allí, ya que no podíamos oír desde afuera de la puerta, pero creo que puedo adivinar de qué se trataba, porque incluso mientras los dos estaban hablando, la noticia llegó de repente. Interrumpimos este programa para traer el boletín de noticias de última hora. Una voz llegó desde el televisor, que se había dejado encendido. Los dragones han atacado. El presentador de noticias sonaba nervioso mientras leía las noticias. Fue un informativo demasiado corto, demasiado carente de información para hacer un boletín de noticias como Dios manda. Pero eso solo fue un problema temporal, porque tan pronto como apareció la grabación en vivo un momento después, toda esa información se completó. Un solo vistazo era suficiente para poder decir qué estaba pasando, quisiéramos o no. Las imágenes eran poco nítidas y agitadas, probablemente tomadas con un teléfono móvil. Mostraban los restos de lo que había sido una gran ciudad. Los edificios estaban cayendo a pedazos, los coches volaban por los aires como hojas revoloteando y las autopistas elevadas se habían derrumbado. En medio de toda la destrucción, la gente era demasiado pequeña como para verse, pero lo que era dolorosamente visible, volando por el cielo, pisoteando el suelo, eran las fuerzas de los dragones. Luego, el video de repente tembló salvajemente y se cortó de forma abrupta. No puede ser. Mientras mirábamos absortos y aterrorizado la pantalla, Gullie apareció detrás de nosotros y se quedó congelado. Lady Sariel también estaba a su lado. Sin una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sariel, ¿dónde vas? Debo hacerlo. Fue una conversación corta, y, sin embargo, pareció ser suficiente para que Gullie descubriera exactamente a dónde se dirigía Lady Sariel. En aquel momento, seguía estando demasiado estupefacta por el video en la televisión como para comprender completamente qué estaba pasando, o lo que significaba la conversación de Gullie y Lady Sariel. Las imágenes parecían demasiado alejadas de la realidad como para aceptar plenamente que eso estaba sucediendo realmente. ¿Sari? Por favor, no trates de detenerme. No deseo considerarte mi enemigo. La mano de Gullie se extendía hacia Lady Sariel, pero se detuvo ante su respuesta. Y así, Lady Sariel salió del orfanato. ¿Ella realmente piensa que no temaría rehenes? ¿Acaso, tanto confía en mí? Gullie se hundió en una silla, con los hombros caídos, el tenso informativo continuó reproduciéndose en la pantalla del televisor. Lady Sariel no regresó. Todos los canales de televisión no mostraban nada más que noticias, informando sobre los dragones. Ni siquiera los medios de comunicación parecían tener cobertura completa, la información era complicada y era difícil saber qué era cierto. Las imágenes en vivo del principio eran todo lo que parecían tener del lugar del ataque, que solo obtuvieron porque resultó haber un reportero en la escena. Se desconocía el paradero de ese reportero. Dada la situación, las posibilidades de que hubiera sobrevivido eran bajas. Gullie se quedó en el orfanato desde aquel día. En aquel momento, no entendí muy bien por qué Gullie estaba pasando la noche allí, pero en retrospectiva, sospecha que pudo haber estado tratando de ser útil para Sariel, protegiendo el orfanato, que era tan valioso para ella. Ese tuvo que ser un acto de traición hacia los dragones. Estoy segura de que fue una importante decisión para Gullie, pero fue bueno con nosotros, tratando de distraernos de nuestras preocupaciones mientras esperábamos a que regresara Lady Sariel. Un día, 2 días, una semana, un mes, esperábamos el regreso de Lady Sariel. Todos los otros niños del orfanato volvieron. Incluso el chico que se había convertido en un ídolo insistió en tomarse un descanso y volver a casa. No es momento para un entretenimiento. De todas formas, casi no hay trabajos, así que fue fácil tomarme algún tiempo libre. No sé cuánto de eso era verdad, pero estaba claro de que volvió al orfanato porque estaba preocupado por nosotros. Aún así, todo lo que podíamos hacer era esperar y rezar porque Lady Sariel regresara sana y salva. Pero, Lady Sariel nunca volvió al orfanato. No mucho después, los dragones cesaron su ataque. Solo supe por las noticias que Lady Sariel había luchado contra los dragones y los había expulsado. Hubo imágenes de su batalla en las noticias, aunque no sé cómo se grabó. Ese corto video fue la única grabación, pero se mostró en las noticias una y otra vez, con los comentaristas elogiando a Lady Sariel. Algunas personas se cuestionaron si las imágenes fueron manipuladas, pero de cualquier manera, el hecho era que la amenaza insuperable de los dragones había sido ahuyentada, y sin duda no lo habían hecho los humanos. Muchos gobiernos también reconocieron oficialmente los logros de Lady Sariel, lo que redujo todavía más el número de disidentes.
Pero el alivio de haber escapado de la ira de los dragones no duró mucho. Casi al mismo tiempo en que los ataques se dieron, comenzaron a ocurrir fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. No sé si clima extremo es la forma correcta de describirlo, ya que los cambios eran demasiado extremos como para resumirlos en una frase tan simple. El suelo se abrió, los océanos comenzaron a secarse, y el cielo perdió su azul. Era como si el mundo se estuviera acabando. Y de hecho, ese fue realmente el principio del fin. El presidente Dustin D. Astrudia está a punto de empezar una rueda de prensa. Ahora pasaremos a una retransmisión en vivo desde el lugar de la escena. Buenos días, ciudadanos. Sin más preámbulos, primero discutamos qué información hemos recopilado sobre el ataque de los dragones. Las naciones y territorios atacados cubren un rango tan amplio que sería demasiado largo nombrarlos a todos en este momento. Las tropas de nuestra nación han sido enviadas a los sitios de los ataques, pero seguimos sin tener una idea completa del total de víctimas. También intentamos explorar el territorio de los dragones para evaluar sus fuerzas, pero los dragones no estaban por ninguna parte. Mis subordinados están en estos momentos investigando dónde han podido ir. Sin embargo, ha habido informes de testigos oculares en el lugar de luces distantes desapareciendo en el cielo. Silencio, por favor. En cuanto a la razón por la que los dragones nos atacaron, es seguro asumir que es porque no prestamos atención a sus repetidas advertencias sobre el uso de la energía Ma. Los dragones nos informaron constantemente de que la energía Ma es la fuerza vital del planeta en el que vivimos, y exprimirla debilitaría al planeta. Por lo tanto, nos pidieron muchas veces que dejáramos de usar la energía Ma, pero como todos sabemos, muchas naciones se negaron y continuaron avalando su uso. Silencio, no estoy tratando de culpar a ninguna nación específica. Simplemente estoy compartiendo la información que sabemos. Sí, es cierto. La razón de estas anomalías que están ocurriendo desde que se fueron los dragones es porque el planeta se está debilitando. No, es porque se dirige a la destrucción. El resto de la rueda de prensa del presidente Dustin D. Astrudia se sumió en el caos. La gente gritaba y abucheaba, y algunos reporteros incluso intentaron abalanzarse más cerca del presidente para acosarlo en busca de respuestas, lo que llevó a los guardias de seguridad a detenerlos y convirtiendo la sala de conferencias en una revuelta. Las imágenes terminaron abruptamente con una toma del presidente escoltado por sus guardias de seguridad. Imagino que la mayoría de la gente no podía aceptar lo que dijo en la rueda de prensa. Después de todo, muchas naciones ya eran completamente dependientes de la energía Ma. Había algunas excepciones como el país de Astrudia del presidente Dustin, pero ni siquiera ellos podían controlar por completo el uso ilícito de la energía Ma dentro de sus fronteras. Por no mencionar que esas naciones que prohibieron el uso de la energía Ma no podían dejar de comerciar con aquellas que sí que la usaban. Los productos que importaban se fabricaban con energía Ma. En otras palabras, todas las naciones se beneficiaban de la energía Ma de una forma u otra. Nuestro orfanato también estaba construido en Dastrudia, donde el uso de la energía Ma estaba prohibido, pero estoy segura de que seguíamos beneficiándonos de alguna manera con productos importados y demás. Los dragones no se habían vuelto violentos de repente. Fue culpa de la humanidad todo el tiempo, pero había pocos humanos que estuvieran dispuestos a admitir eso. Otras naciones realizaron ruedas de prensa específicamente para afirmar que las confesiones del presidente Dustin no tenían sentido, o para tratar de culpar a otras naciones o a los dragones generalmente, pero ya fuera que lo admitieran o no, no podían evitar que el mundo se dirigiera directo a la destrucción. Incluso aunque la gente intentara ignorar la realidad o señalarse unos a otros, el fin del mundo se acercaba a cada segundo. El mundo se volvió menos seguro. No, supongo que eso es decirlo a la ligera. Cuando se dieron cuenta de que el mundo se iba a acabar, las acciones de la mayoría de las personas dieron un giro drástico. Muchos de ellos decidieron usar el poco tiempo que les quedaban haciendo lo que querían, y el mundo básicamente se volvió un lugar sin leyes. Disturbios, heridos, robos, suicidios. Incluso la policía, quien se suponía que debía prevenir estas cosas, a menudo se encontraba participando dentro del caos. Tampoco es que estuviera exactamente calmado en los alrededores del orfanato. Cuando sucede algo malo, evidentemente es parte de la naturaleza humana querer culpar a otra persona y desquitarse con ella, y resultó que las quimeras del orfanato fueron vistas como los objetivos perfectos. Es por su culpa. Si no fuera por esos monstruos. No había una lógica real detrás de eso. Era solo que éramos diferentes a ellos, y esa era razón suficiente como para considerarnos desafortunados y justificar violencia contra nosotros. Afortunadamente, no teníamos grandes multitudes de gente formando una turba violenta para perseguirnos. Pero la gente sí que nos lanzó piedras o incluso nos dispararon, en varias ocasiones. Me imagino que no nos atacaron directamente porque todavía nos tenían algo de miedo a las quimeras, y por la existencia de Lady Zariel.
Era por todos bien sabido que Zariel había ahuyentado a los dragones y todos los que vivían en las cercanías sabían que Lady Zariel también administraba el orfanato. Así que las buenas personas que estaban agradecidas a Lady Zariel jamás pensarían en poner ni un dedo sobre el orfanato. Supongo que el hecho de que nos dispararan es solo una prueba de que no todas las personas en el mundo son buenas. Normalmente, dependeríamos de Gully para defendernos en esos momentos, pero desafortunadamente desapareció poco después de que se conociera la noticia de que Lady Zariel había detenido el ataque de los dragones. En aquel momento, me enfadé porque no estaba allí cuando más lo necesitábamos, pero más tarde supe que estaba intentando desesperadamente salvar a Lady Zariel en aquel momento. Había demasiadas cosas que solo aprendí después del suceso. En aquel entonces, siempre fui tan impotente, tan ignorante, nada más que un estorbo. En cualquier caso, no podíamos depender de Gully para salvarnos. Nos escondimos en el orfanato y conseguimos sobrevivir, pero discutimos estrategias por si ocurriera el peor de los casos. Nuestra intención solo era tratar de escapar, no pelear con nadie. Aparte de algunas excepciones como yo, la mayoría de las quimeras eran muy poderosas. Incluso si nuestros oponentes estuvieran armados, estábamos bastante seguros de que podríamos cargar de frente contra ellos y escapar intactos. Incluso teníamos un vehículo grande que podía acomodar a todos, el cual trajo uno de los nuestros cuando regresaron después de los ataques de los dragones. Me burlé en su momento, preguntándome por qué traerían un vehículo tan ridículo, pero tal vez ellos habían anticipado que algo así podría suceder. En otras palabras, tenían una previsión de la que yo carecía. Todavía recuerdo sentirme avergonzada por cómo me había burlado antes. Esos días extrañamente llenos de tensión continuaron por un tiempo. No teníamos ni idea de cuándo algo podría explotar. Podría ser alguno de los residentes cercanos, o alguno de nosotros, o tal vez incluso el propio mundo podría ser el primero en dar ese paso. Pero fue otra la que cambió. ¿Vamos a ir a ver a Lady Zariel? Uno de los residentes del orfanato, un chico que era casi tan enfermizo como yo, de repente hizo esa declaración. Era físicamente incapaz de dormir, lo que significaba que había ojera permanentes bajo sus ojos, y una falta general de energía en él. Pero su cerebro secretaba algo inusual, y nunca podía calmarse ni estarse quieto a no ser que estuviera haciendo algo. Aunque constantemente declaraba que no quería hacer nada, por naturaleza siempre tenía que estar haciendo algo. Por lo general, estaba encerrado en su habitación haciendo cualquier cosa, por lo que era inusual que dijera que iba a salir. De hecho, esta podría haber sido la primera vez. Normalmente sus ojos se veían vidriosos, pero esta vez brillaban intensamente. Los demás parecían estar tan desconcertados como yo, y pronto, todos subimos al vehículo grande y nos fuimos. Como el tiempo era esencial, dijo que nos lo explicaría durante el camino. Planeamos usar el coche para escapar si llegaba el momento, pero nadie nos atacó mientras nos alejábamos. Había mucho tiempo para hablar durante el viaje. Dastrudia era un continente entero que funcionaba como una sola nación. Era enorme y tomó mucho tiempo cruzarlo, lo que significaba que teníamos más tiempo para hablar. Pero, de hecho, muy poco de ese tiempo se dedicó a la explicación. Todo lo que nos contó en el camino fue simplemente, Lady Zariel está intentando sacrificarse para conseguir que el mundo salga de esta situación. Por supuesto, también explicó sus acciones y sus razones, cómo pretendía lograrlo y esas cosas, pero eso ya no era importante para el resto de nosotros. Cuando oímos que Lady Zariel quería sacrificarse, eso es todo lo que necesitábamos saber. Apenas cuestionamos cómo sabía todo eso. Siempre tramaba algo extraño en su habitación, por lo que asumimos que habría adquirido esta información a través de algún método dudoso como pichar alguna línea telefónica o algo así. Pero aunque dedicó poco tiempo a la explicación, la conversación que tuvo lugar dentro del coche después fue muy larga. ¿Tenemos que detener a Lady Zariel? ¿Y entonces qué haríamos? Todos nos sentíamos del mismo modo a nivel emocional. No queríamos que Lady Zariel se sacrificara, pero si no lo hacía, el mundo se acabaría. ¿Qué? ¿Entonces quieres sacrificar a Lady Zariel para que pueda seguir viviendo tu valiosa vida? Por supuesto que no. Pero Lady Zariel eligió este camino ella misma, ¿no es así? ¿Qué derecho tenemos a detenerla? Era un pandemonio. Yo ya había aceptado de que no viviría mucho más. Mi muerte podría llegar un poco antes de lo esperado, pero estaba preparada para ello. Eso sí, si fuera solo yo. No me importaba si yo moría, pero si todos los demás del orfanato iban a morir también, y si hubiera una forma de prevenir eso, quería que los demás vivieran. Y cuando tuve en cuenta que Lady Zariel podría sentirse igual, bueno, no me parecía correcto detenerla. Pero seguía siendo difícil de aceptar la idea de que se sacrificara por eso. Creo que los demás también tenían pensamientos similares a los míos. Al final, no había una respuesta correcta. Así que las opiniones chocaron, sin que ninguna estuviera equivocada, incapaces de llegar a un acuerdo. Ya basta, niños, dejad vuestras patéticas rabietas. La directora puso fin a todo eso con un solo grito. ¿De qué sirve parlotear unos a otros sobre qué hacer? No importa lo que digan unos críos,
todo se reduce a la decisión de Lady Sariel. Si tenéis algo que decirle, mejor que se lo digáis a la cara. Ella tenía razón, por supuesto. Al final, tan solo éramos unos niños impotentes, y ninguno de nuestros argumentos podía marcar la diferencia. La reprimenda de la directora detuvo la disputa, y por un tiempo después de eso, el coche permaneció en un silencio casi inquietante, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Finalmente, no pudimos evitar hablar en voz baja entre nosotros, desde divagaciones incoherentes hasta discusiones profundas sobre el futuro. Estoy segura de que hablamos de muchas cosas, pero no puedo recordar específicamente de qué. Lo más probable es que mi mente estuviera demasiado revuelta de pensamientos como para prestar completa atención. Tampoco recuerdo los detalles de aquellos pensamientos. Tal vez fuera natural ya que ni yo misma podía entenderme, pero solo hay un pensamiento que recuerdo con bastante claridad, concretamente, que tenía que darle el pañuelo a Lady Sariel cuando la viera. Un montón de problemas habían retrasado la finalización de mis pañuelos bordados, pero por fin logré terminar uno para cada miembro del orfanato. No sabía qué pasaría después de esto, pero tenía la sensación de que, de todas formas, necesitaba darle el pañuelo a Lady Sariel esta vez o tal vez nunca más tendría la oportunidad, y la premonición resultó ser demasiado precisa. Finalmente, llegamos a lo que era en esencia el centro del gobierno astrudiano, la oficina ejecutiva. De alguna forma, se nos permitió entrar fácilmente, aunque los ciudadanos comunes tuvieran prohibida la entrada. Todavía no sé cómo nos las arreglamos para tener el permiso, incluso ahora, pero no lo cuestionamos en aquel momento, ya que eso significaba que podríamos encontrarnos con Lady Sariel como esperábamos. Sí, exitosamente vimos a Lady Sariel. Me alegro de que todos parezcáis estar sanos. Eso fue lo primero que dijo después de todo este tiempo. Fue una declaración un poco fuera de lugar, completamente ajena a lo mucho que nos habíamos preocupado y completamente típica de Lady Sariel. Después de eso, hablamos con ella todo el tiempo que se nos permitió. Tratamos de convencerla de que reconsiderara su decisión, pero la posición de Lady Sariel era firme. Es parte de mi misión. Al final, no pudimos hacerle cambiar de opinión en absoluto. No importa lo que dijéramos, siempre nos cortaba con la misma declaración. Cuando nos dimos cuenta de que no habría forma de persuadirla, la conversación se desvió naturalmente hacia los recuerdos. Las noches posteriores a que ella nos acogiera, cuando no podíamos dormir y todos nos reuníamos para que Lady Sariel nos leyera cuentos. La forma en que cuando a un niño lo azotaban los aterradores recuerdos del trauma de los experimentos de Potimas, Lady Sariel lo abrazaba y acariciaba suavemente su cabeza durante el tiempo que fuera necesario hasta que los temblores se calmaran. Los días cuando Lady Sariel nos daba clases porque no podíamos ir a la escuela. Aquella cena cuando a un niño le sirvieron una comida que odiaba y trató de deslizarla hacia el niño que estaba a su lado, solo para ser atrapado por Lady Sariel y que le metiera la comida en la boca mientras le informaba, no es bueno ser quisquilloso con la comida, por cierto. Eso solo hizo que aquel niño en cuestión odiara aquella comida todavía más. Luego estuvo la época en que levantar las faldas de las niñas era un pasatiempo popular entre los niños, hasta que Lady Sariel confiscó todos los pantalones de los niños y los obligó a ir todo el día en ropa interior. No hubo más levantamientos de faldas después de aquello. Alrededor de la época en la que estábamos saliendo de nuestra infancia y entrando en la pubertad, Lady Sariel nos hizo ver videos para adultos en nombre de la educación sanitaria sin una pizca de vergüenza. Mientras explicaba insulsamente la naturaleza de las relaciones sexuales, la directora irrumpió en la clase gritando, ¿qué les estás enseñando a estos niños? Lady Sariel fue sometida a un largo sermón después de aquello. Como ninguno de nosotros sabíamos cuándo nacimos, todos celebrábamos nuestro cumpleaños el día en que se abrió el orfanato. Cada año, todo el día era una fiesta fastuosa. Lady Sariel le daba a cada niño un regalo. Cuando necesitábamos consejos sobre romance y demás, íbamos a la directora, no a Lady Sariel. Después de todo, Lady Sariel era de poca ayuda cuando se trataba de asuntos del corazón. Pero siempre parecía un poco malhumorada cuando no le consultaban sobre estas cosas. Todos teníamos muchos buenos recuerdos, recuerdos difíciles y recuerdos embarazosos, pero en ningún momento nos quedamos sin recuerdos de los que hablar. Lady Sariel siempre había formado parte de nuestras vidas. Ella era la persona que nos salvó de los experimentos de Potimas y nos convirtió de sujetos de prueba a verdaderos humanos. Para todos nosotros, hablar de nuestros recuerdos de Lady Sariel era prácticamente lo mismo que hablar de toda nuestra vida, así que, por supuesto, no nos quedamos sin cosas de las que hablar. Es casi la hora. Y así, nos quedamos sin tiempo. Había llegado el momento de decir adiós, Lady Sariel, aquí. Como esa sería mi última oportunidad, repartí los pañuelos que había hecho. Primero, a Lady Sariel, luego a todos los demás del orfanato. Pensé que si ella sabía que todos tenían los pañuelos que les di, entonces sentiría que siempre estaríamos a su lado. Sigo sin saber si mis sentimientos le llegaron.
Lady Sariel siempre había sido un poco ignorante sobre los sentimientos de las personas, pero todavía quiero creer que lo entendió, todos vosotros. Por favor, vivid vidas felices. Felices, pero en paz. Esas fueron las últimas palabras de Lady Sariel para nosotros, pero ¿cómo podremos ser felices si tú ya no estarás aquí? Estoy segura de que no fui la única que tuvo ese pensamiento, pero Lady Sariel se fue, sin mirar atrás. Una vez que ella estuvo completamente fuera de vista, y cuando ya estábamos solos, comenzamos a llorar. Tal vez yo fui la primera que estalló en lágrimas, o tal vez fuera alguien más. Todos sollozamos como niños, hasta el punto en que era imposible saber quién empezó. De todas formas, seguimos llorando. Humanos, ¿podéis oírme? Mientras seguíamos llorando, una voz de repente habló directamente en nuestras cabezas. Era la voz familiar de Gulie. Mi nombre es Gulie Istodies. Como algunos de vosotros habréis notado, a partir de este momento, el mundo ha cambiado. Todos estábamos sollozando hasta el punto en el que apenas nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, pero sin saberlo, el mundo entero acababa de ser alterado. A partir de ahora, este planeta será administrado por el nuevo sistema. Y yo seré un administrador de ese sistema. Sí, en aquel momento, se construyó el sistema. Como todos sabéis, este planeta se encuentra al final de su vida debido al comportamiento estúpido de los humanos. Pero en ese momento, no teníamos forma de saber qué significaba exactamente aquello. Estáis intentando sacrificar a Sariel para restaurar la vida al planeta. En otras palabras, el plan es resolver el problema que vosotros mismos causasteis sacrificando a alguien más. Mientras viajábamos en el coche, no teníamos acceso a las noticias, pero evidentemente el presidente Dustin había anunciado que sacrificarían a Lady Sariel para salvar al planeta, y aquel mismo día fue cuando el plan se puso en marcha. Solo supe más tarde que el presidente Dustin puso especial cuidado en evitar que viéramos los momentos finales de Lady Sariel. Evidentemente, cuestionó si permitirnos estar a su lado, pero finalmente determinó que sería demasiado cruel permitirnos a los niños presenciar la muerte de nuestra figura materna. ¿No creéis que los humanos deberían ser lo que tendrían que expiar sus propios crímenes? En ese momento, no teníamos firma de saber nada de esa información, ni tampoco idea de por qué estábamos escuchando la voz de Gulie en nuestras cabezas, así que hemos decidido daros una oportunidad a los humanos. El sistema que anulará este planeta es un medio para ese fin. Pero mientras escuchábamos la explicación de Gulie, la razón se hizo evidente. Haremos que vosotros los humanos peleéis. Al hacerlo, podréis aumentar la energía de vuestras almas. Os convertiréis en máquinas para luchar, ganar y recopilar energía. Y cuando muráis, recuperaremos la energía que habéis ganado, y asignaremos esa energía para sanar el planeta. Esa era la explicación de cómo funcionaba el sistema. Sin embargo, eso solo terminaría una vez que hayáis muerto. Así que mientras estéis dentro de este sistema, lo hemos hecho para que renazcáis en este mismo planeta. Después de morir, tarde o temprano volveréis a vivir, y volveréis a luchar y acumular energía otra vez. Luchar, morir, renacer, luchar y volver a morir. Exhaustos de tanto llorar, apenas podíamos ajustar nuestras mentes a este sistema infernal. Ahora mismo, este planeta está evitando la destrucción por el poder de Sariel. Intentasteis sacrificar a Sariel, pero ahora debéis salvarla. Vosotros mismos llevaréis a cabo el papel que intentasteis imponerle. Simple, ¿no es así? Pero la orden de salvar a Sariel quedó grabada en nuestras mentes. ¿Había un modo de salvar a Sariel? Eso era como un faro de esperanza para nosotros. Este es vuestro pecado. Espiad. 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 Para la humanidad, esa voz debió de ser un doloroso recordatorio de sus pecados, una que les hizo querer taparse los oídos. Luchad. 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 Y luego morid. Pero para nosotros, fue como un canto de salvación. A partir de aquel día, empezó nuestra lucha. La lucha para salvar a Lady Sariel, una lucha muy larga. Ha sido una lucha larga, larga y terriblemente cruel. Ah. De repente, mis ojos se abrieron. Perdí el conocimiento por un momento. UPS, esto no es nada bueno. ¿Acaso mi vida acaba de pasar ante mis ojos? Vaya, eso estuvo cerca. Justo cuando recupero la conciencia, evito un ataque que vuela hacia mí. Ese estuvo demasiado cerca. Casi pasé del modo flashback directamente a la muerte, pero no puedo morir. Todavía no. Doy un paso rápido atrás para poner distancia entre mi oponente y yo. Afortunadamente,
mi oponente no intenta perseguirme. Una vez que estoy a una distancia segura, recupero el aliento. Al tocar mi cabeza ligeramente, siento algo húmedo y pegajoso. Una buena cantidad de sangre está goteando de mi cabeza. Me concentro en eso y empiezo a curar esa herida. Esto debe ser por lo que me desmayé por un segundo. Luego me concentro en mi enemigo otra vez. Es un simple trozo de metal humanoide. Casi podría verse como una muñeca demasiado simplificada, de tamaño natural con articulaciones esféricas, si no fuera por el hecho de que sus brazos terminaban en taladros. Francamente, de un vistazo, está claro que no parece el arma definitiva de Potimas, pero eso es exactamente lo que es. Gloria, tipo. Ese es aparentemente el nombre de esta cosa. Potimas se aseguró de decírmelo antes de la pelea. Esta cosa, Omega, desaparece abruptamente. No debería haber apartado mis ojos de ella. De hecho, te juro que me he estado concentrando en ella sin siquiera parpadear. No obstante, de alguna manera he perdido de vista a esta cosa. Instantáneamente, confío en mis instintos y me lanzo a un lado. Un momento después, mi instinto demuestra que no se equivoca, y el taladro de la Omega viene volando desde la dirección opuesta. Si hubiera esquivado solo un nanosegundo después habría estado en la punta de ese taladro. Mi corazón amenaza con salirse de mi pecho. Bastardo. Muevo mi pierna para golpearlo con un contraataque, pero mi patada corta el aire. Cuando me moví para atacar, la Omega ya estaba fuera de mi rango de ataque. No está mal. Muy a mi pesar, murmuro algo que suena como una admisión de derrota, pero no puedo evitarlo, tengo que reconocerlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que algo se movió más rápido de lo que mis ojos podían seguir? No es que lo subestimara por su apariencia, ¿vale? No puedo decir que al menos no lo consideré, pero Potima se molestó en decirme su nombre y todo eso, así que sabía que no era un enemigo que tomara a la ligera. Y aún así, el primer ataque de la Omega se movió más rápido de lo que pude seguir y me golpeó de lleno en la cabeza. Entonces tuve que ver toda mi maldita vida pasar ante mis ojos. La velocidad de la Omega es anormal, como mínimo. Probablemente esté al mismo nivel que yo en mi mejor momento, o tal vez incluso sea más rápida. No digo eso porque sea mala perdedora ni nada de eso, pero desafortunadamente, ahora mismo, soy mucho más débil de lo que debería ser. Es esa maldita barrera antitécnica, la barrera especial de Potimas que se extiende por toda esta zona. Obviamente, tenía esta Omega aquí esperándome. Por supuesto que era una trampa. Esta es la zona de muerte de Potimas y entré directamente en ella. Pero lo sabía al entrar, por supuesto. No quiero solo derrotar a Potimas. Quiero aplastar todas sus fuerzas, trampas y armas definitivas por igual, y hundirlo en la desesperación antes de que muera. Es por eso por lo que me adentré aquí sabiendo de sobra que esto era una trampa, pero ahora puede que me arrepienta de ello. Esta cosa Omega es fácilmente tan fuerte como yo en mi mejor momento, si no más fuerte. Estoy totalmente segura de que podría aplastar a la mayoría de los enemigos incluso dentro de la barrera antitécnica, pero esta podría ser una tarea difícil. Parecía ser débil, pero es increíblemente poderosa. No, supongo que eso no está bien. Su apariencia simple se debe a que ha eliminado todo lo que no es absolutamente necesario. Esta cosa ha sido construida con el rendimiento como el único factor decisivo, nada tan mundano como si se ve bien o no. Es una obra maestra hecha por un hombre que normalmente parece ser del tipo que se preocupa por la estética, centrándose únicamente en el poder. No es de extrañar que sea tan fuerte. Sabiendo eso, modifico mi enfoque. Este no es un desafío que pueda asumir a medias. Sí, admito que es un desafío. Yo soy la más débil aquí. Tengo que luchar con esa perspectiva en mente. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que luché contra algo que estaba fuera de mi liga? Honestamente, no lo recuerdo. Ha pasado tanto tiempo desde que estuve en desventaja en una pelea que ni siquiera podría decirte cuándo sucedió por última vez, y pensar que solía ser tan débil e importante en aquel entonces. Pero ya no soy esa niñita impotente. Doy un paso adelante con la determinación renovada. No traería nada bueno permitir que la Omega marcara el ritmo con su velocidad de locos. A causa de la barrera antitécnicas, las únicas habilidades que funcionan son las que puedo activar en el interior de mi cuerpo. Eso significa que las habilidades que se activan fuera de mi cuerpo, como los ataques a larga distancia, no funcionarán. No puedo usar ni magia ni hilo, así que la única opción que me queda es el combate físico cuerpo a cuerpo. Básicamente, si quiero negar la ventaja de la velocidad de la Omega y tener una oportunidad de pelear a pesar de la barrera, tengo que mantenerme cerca de ella. Y ya. Lanzo un puñetazo a la Omega, que está agachada esperándome. La Omega esquiva mi puño con facilidad, girando hacia un lado, pero lo vi venir, lo sigo con una andanada de golpes rápidos. Es un bombardeo continuo, demasiado rápido para que la Omega lo contrarreste, pero también ve a través de todo eso, se lanza hacia mi costado cuando mi guardia está baja por una fracción de segundo y clava su taladro en mi estómago. ¿En NGH? La hoja del taladro gira, cortando mi carne. Sé que tengo que acercarme, pero en este caso no tengo más remedio que retroceder. Salto para escapar del taladro. ¡Au!
Supongo que nulificar sufrimiento no está funcionando por la barrera antitécnica. Mi respiración se vuelve irregular, pero incluso cuando trato de inhalar y exhalar constantemente, no se vuelve menos doloroso. De hecho, cada bocanada de aire me hace sentir todavía peor. Sé que esta herida es profunda, pero no, es más que eso. Esto debe ser veneno. Se supone que el sistema cancela los efectos de cualquier sustancia científicamente venenosa por encima de cierta concentración, pero conociendo a Potimas, no me sorprendería si encontrara una forma de saltarse eso. Estoy en problemas. Veneno, además de la barrera antitécnica. No me puedo creer que me esté jodiendo una de mis propias especialidades. También me está tomando mucho más tiempo de lo normal curar mi herida. Normalmente, incluso si la mitad de mi cuerpo explota, me regeneraría en segundos. Pero es peligroso pelear basándome en cómo van las cosas normalmente. Debo tener más cuidado que de costumbre para evitar que me golpee. Como tengo una alta resistencia a la mayoría de los atributos, supongo que he empezado a perder el hábito de esquivar los ataques. La mayoría de las cosas no me hacen daño incluso si me dan, y normalmente puedo usar gula para consumir cualquier cosa antes de que me golpee de todas formas. Incluso volverme más fuerte tiene sus efectos negativos, o el orgullo, supongo. Cuando luchas contra alguien más fuerte que tú, te hace darte cuenta de tu debilidad, como me está pasando ahora. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí de esta manera, así que tal vez debería probar algo que, normalmente, no haría. Vamos a tirar la casa por la ventana. De lo contrario, no veo cómo voy a vencer a esta cosa. La Omega carga hacia mí, de frente. Su velocidad es una locura, pero al menos no voy a perder de vista algo que viene directamente hacia mí. Mientras el ataque directo del taladro carga contra mí, me preparo y dejo que me golpee en el pecho. ¡Ah! Un enorme agujero se abre en mi torso. Tengo. Pero a cambio, logré agarrar el cuerpo de la Omega con mi mano izquierda. Entonces aprieto mi mano derecha con fuerza. Voy a poner todo lo que tengo en este ataque. Un gancho de derecha crítico. Mi puñetazo a toda potencia golpea a la Omega en toda la cara, destrozando su cabeza y haciendo explotar la parte superior de su cuerpo con la onda expansiva, también. Además de eso, la mayor parte de su parte inferior se desmonta por el impacto. ¿Y bien, qué te parece eso? Todo por ser más cuidadosa y evitar que me golpeara. Pero creo que esta era la única forma de acabar con la Omega. Si me mantuviera alejada por miedo a que me hiciera daño, probablemente me habría visto superada en las maniobras por la velocidad de la Omega y habría muerto sin poder lanzar ni un solo ataque. Así que, en vez de eso, me dejé golpear, atrapé a la Omega y la derribé de un solo golpe. Una batalla corta y decisiva. Esta era probablemente la mejor manera de conservar energía. Estoy profundamente herida, pero sanaré con el tiempo. Probablemente consumiría más energía intentar acelerar la recuperación de la lesión en lugar de dejar que se sane gradualmente con el tiempo. Odio tener que decírtelo, pero esto aún no ha acabado. Pero justo mientras estoy saboreando un momento de victoria, la voz de Potimas me interrumpe sin piedad. Las piezas rotas de la Omega empiezan a juntarse como metal líquido, y recuperan su forma original en cuestión de segundos. La segunda ronda está a punto de comenzar. Mientras la miro en estado de shock, la voz divertida de Potimas hace eco a mi alrededor. Entonces la Omega vuelve a cargar contra mí. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.